Hola polluelos. En la clase anterior nosotros terminamos de ver regulación metabólica, o sea que ya terminamos de ver integración y regulación metabólica en las UPs 6 y 7. En la próxima clase yo les voy a explicar, les voy a hablar de la integración y regulación metabólica en una situación particular que es el ejercicio, como parte de la UP8. Entonces, a modo de anexo, entre las clases de integración y regulación metabólica y esta de integración y regulación metabólica en ejercicio, les preparé una clasecita de hormonas, porque nosotros vimos en la clase anterior que determinadas vías metabólicas podían ser reguladas por hormonas, por la insulina, por el glucagón, las catecolaminas, la somatotrofina, el cortisol. Y entonces vamos a ver que en situaciones tales como el ejercicio, o también en el estrés, estas hormonas, algunas aumentan, otras disminuyen, es decir, se establece determinado perfil hormonal. Y según el perfil hormonal establecido, determinadas vías metabólicas se activarán y otras se inhibirán, consecuentemente a la realización, por ejemplo, del ejercicio. Entonces, vamos a compartir pantalla, vamos a ver un PowerPoint que les preparé, que es el siguiente, con algunos conceptos claves sobre este tema que quiero puntualizarles. Entonces, a ver, veamos. Regulación hormonal del metabolismo, esto es química, gentileza del Instituto Tejedor. Las hormonas, hay que saber qué es lo que hacen sobre el metabolismo de las proteínas, de los glúceos y de los lípidos. Cuando hablamos de la acción de las hormonas sobre el metabolismo de las proteínas, a las hormonas las podemos clasificar en dos grandes grupos, que son las anabólicas y las catabólicas. Las hormonas anabólicas son las que estimulan la síntesis proteica y entre ellas podemos mencionar tres, principalmente que son la insulina, la somatotrofina y la testosterona. Las hormonas catabólicas son las que estimulan la degradación de las proteínas y entre ellas podemos mencionar también a tres, que son el glucagón, el cortisol, las catecolaminas. Hay otras hormonas anabólicas, hay otras catabólicas, pero estas son las principales. Cuando analizamos la acción de las hormonas sobre el metabolismo de los glúceos, vemos que las hormonas las podemos clasificar en dos grandes grupos, las hipoglucemiantes y las hiperglucemiantes. Entonces, las hormonas hipoglucemiantes son aquellas que estimularán las vías de degradación de la glucosa, tales como la glucólisis, o de formación de glucógeno, de almacenamiento de glucosa, tal como la glucogenogénesis. Esto tiende a disminuir la glicemia, o sea, la glucosa en plasma, y la hormona por excelencia que actúa de esta manera, la insulina. Ahora, las hormonas hiperglucemiantes tienen la función de estimular aquellas vías que generan glucosa nueva a partir de fuentes no glucídicas, como la gluconeogénesis, y también la degradación de los depósitos de glucógeno para liberar glucosa a la sangre. Entre estas hormonas hiperglucemiantes mencionamos al glucagón, al cortisol, a las catecolaminas, a la somatotrofina. Finalmente, cuando hablamos del metabolismo de los lípidos, vemos que las hormonas se pueden clasificar en lipogénicas y lipolíticas. Las hormonas lipogénicas son las que estimulan la biosíntesis de ácidos grasos y la biosíntesis de TAG, o sea, la lipogénesis, y la principal es la insulina. Como hormonas lipolíticas son las que estimulan la lipólisis y la betaoxidación de ácidos grasos, y entre ellas tenemos al glucagón, al cortisol y a las catecolaminas. Entonces, de lo que acabo de mencionar, las principales hormonas reguladoras del metabolismo son la insulina, el glucagón, las catecolaminas, el cortisol, la somatotrofina, las hormonas tiroides y otras. Pero las principales son las 6 primeras. Con respecto a la insulina, sepan que es una hormona de estructura química proteica que se sintetiza en las células beta del islote de Langerhans del páncreas y que tiene receptores en membrana que están acoplados a tirosina quinasa, actúa mediante mecanismos de transmisión de señales, de transducción de señales asociados a proteínas, en este caso al sistema RAS-MAP, y gracias a los efectos, digamos, de la insulina sobre el metabolismo de los glúceos, aumenta el ingreso de glucosa a las células, porque la insulina estimula la translocación de las subunidades del transportador GLUT4 a las células, y esto permite el ingreso de glucosa, por ejemplo, al tejido adiposo o al tejido muscular, que son los principales órganos blancos de la insulina. También aumenta todas las vías de consumo de glucosa, la glucólisis, la vía de las pentosas, la oxidación total de la glucosa. Aumenta la glucogenogénesis, es decir, el almacenamiento de la glucosa como glucógeno, al mismo tiempo que inhibe a la glucogenólisis y a la gluconeogénesis. Bueno, todos estos efectos traen aparejada una disminución de la glicemia, porque yo estoy estimulando las vías que que sustraen glucosa del plasma, tales como el ingreso
de glucosa en las células, como las vías de consumo de glucosa o de almacenamiento de la misma, y estoy inhibiendo las vías que proveen glucosa al plasma, como la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Como consecuencia, la glicemia disminuye, a la insulina se la clasifica como una hormona hipoglucemiante. Sobre el metabolismo de los lípidos, es una hormona lipogénica porque estimula la lipogénesis a partir de glucosa en el tejido adiposo, al mismo tiempo que inhibe a la lipasa sensible a hormonas, inhibe la lipólisis. Esto trae aparejado una disminución de los ácidos grasos libres en plasma. Con respecto al metabolismo de las proteínas, la insulina aumenta la captación de aminoácidos por los tejidos, aumenta la síntesis proteica y disminuye la producción de urea. O sea que es anabólica. El glucagón es una hormona peptídica que es sintetizada por las células alfa del islote de Langerhans del páncreas, tiene receptores en membrana en sus órganos blancos, como el hígado o el músculo, pero actúa a través de segundos mensajeros, concretamente sobre el AMP cíclico. Sobre el metabolismo de los glúcidos, disminuye la glucogenogénesis y estimula la glucogenólisis y la gluconeogénesis. O sea que estimula las vías que aportan glucosa al plasma, que proveen glucosa al plasma, al mismo tiempo que inhiben las que sustraen glucosa del plasma. Por lo cual, el glucagón es una hormona hiperglucemiante, eleva la glicemia. Sobre el metabolismo de los lípidos, estimula la lipólisis en el tejido adiposo, aumentando los ácidos grasos libres en plasma, o sea que es una hormona lipolítica, y sobre el metabolismo de las proteínas, estimula la proteólisis hepática y aumenta la producción de urea, creatinina y ácido úrico. Se considera una hormona catabólica. Vamos a la adrenalina. Como hormona, bueno, la adrenalina químicamente deriva del aminoácido tirosina, al igual que la noradrenalina, puede actuar como neurotransmisor o como hormona. Cuando hablamos de la adrenalina como hormona nos referimos fundamentalmente a la adrenalina sintetizada por la glándula suprarrenal, por la médula suprarrenal, que se vierte a la sangre. Esta tiene receptores de membrana, receptores adrenérgicos, iguales a los que vimos en el sistema nervioso autónomo simpático, con la diferencia de que, viste que los adrenérgicos se dividían en alfa y beta. La noradrenalina tiene más efectos sobre los alfa que los beta, la adrenalina tiene más efectos sobre los beta que sobre los alfa. Por ejemplo, tiene efectos sobre los beta 3 del tejido adiposo y por ende tiene un potente efecto lipolítico. Bueno, con respecto al metabolismo de los glúcidos, bueno, y los receptores beta de la adrenalina, beta 1, beta 2, beta 3, actúan fundamentalmente estimulando la producción de AMP cíclico, estimulan a la adenilciclasa. Sobre el metabolismo de los glúcidos, disminuye la glucogenogénesis hepática y muscular, estimula la glucogenólisis hepática y muscular, con lo que estimula también la producción de lactato en el músculo, estimula la gluconeogénesis hepática a partir del lactato, o sea que estimula el ciclo de Cori, y bueno, tiene efectos de elevar la glicemia, es una hormona hiperglucemia. Sobre el metabolismo de los lípidos, estimula la lipólisis en el tejido adiposo y aumenta los ácidos grasos libres en plasma, es una hormona lipolítica. Y sobre el metabolismo de las proteínas, estimula la proteólisis y la producción de urea, es decir, que es una hormona catabólica. Con respecto al cortisol, el cortisol es una hormona esteroidea, derivada del colesterol. Se sintetiza en la corteza suprarrenal, en los espongiocitos de la capa fascicular, de la segunda capa de la corteza, estimulada por el eje hipotálamo hipófiso suprarrenal, estimulado concretamente por la adrenocorticotrofina segregada por la hipófisis. Bueno, el cortisol no tiene receptores de membrana, sino que como es una hormona esteroidea tiene receptores intracelulares, específicamente receptores citoplásmicos. Cuando la hormona se une a su receptor, el complejo hormona-receptor ingresa al núcleo y en el núcleo promueve la transcripción del ADN, o sea que actúa a nivel de los genes, genes específicos, HRE, que eran aquellos genes que llamaban elementos de respuesta a hormonas. Todo esto lo habíamos visto en sexualidad. Bueno, sobre el metabolismo de los glúcidos, disminuye la glucólisis muscular y adiposa, aumenta la gluconeogénesis hepática fundamentalmente a partir de aminoácidos, porque es una hormona catabólica, ahora lo vamos a ver, y entonces aumenta la glicemia, es una hormona hiperglucemia. Sobre el metabolismo de los lípidos, aumenta la lipólisis adiposa, pero en realidad, dependiendo del grado, por ejemplo, cuando vos tenés un grado de estrés crónico, se dice que aumenta la lipólisis periférica, pero aumenta la lipogénesis central. Por ejemplo, aumenta el depósito de grasa a nivel de la cintura, aunque a lo mejor la grasa a nivel de los miembros superiores e inferiores disminuye. O sea que el efecto del cortisol puede ser dual. En general se acepta que predomina la lipólisis. Y sobre el metabolismo de las proteínas, lo mismo. Puede aumentar la síntesis de proteínas hepáticas, pero aumenta la proteólisis, o sea, estimula la degradación de proteínas muscular y adiposa. O sea que tiene efectos tanto anabólicos como catabólicos según el órgano donde actúe.
Finalmente, la somatotrofina, finalmente no, porque vamos a ver un poquito de las hormonas tiroides también, pero la somatotrofina es una hormona que es de naturaleza proteica, que es sintetizada por las células cromófilas, acidófilas, somatotróficas de la parte distal y de la adenohipófisis. Esta hormona tiene receptores en membrana, los receptores están acoplados a la tirosina quinasa, son de tipo tirosina quinasa, y el mecanismo de transducción de señales de la somatotrofina es como el de la insulina, es decir, a través de un sistema de proteínas, solo que la insulina actuaba principalmente sobre el RAS-MAP, la somatotrofina actúa, al igual que la prolactina, mediante el JAK-STAT. Bueno, sobre el metabolismo de los glúcidos, disminuye el ingreso de glucosa a las células como las musculares y disminuye la glucólisis muscular, aumenta la gluconeogénesis hepática. Bueno, todos estos efectos tienen aparejado un aumento de la glicemia. Se considera una hormona hiperglucemiante. Sobre el metabolismo de los lípidos, aumenta la lipólisis adiposa y también aumenta los ácidos grasos libres en plasma, una hormona lipolítica. Y sobre el metabolismo de las proteínas, aumenta la captación de aminoácidos por el músculo y aumenta la síntesis proteica muscular. Era una de las 3 hormonas anabólicas que dijimos al principio de la clase. Finalmente, con respecto a las hormonas tiroideas, la T3 y la T4, la T3 es la triiodotironina y la T4 es la tetraiodotironina o tiroxina, estas son hormonas derivadas también del aminoácido tirosina, como las catecolaminas, que se sintetizan en las células foliculares de la glándula tiroides. Bien, sus receptores son nucleares y actúan sobre, o sea, la hormona ingresa a la célula, ingresa al núcleo, se une al receptor, que es un receptor de tipo tiroideo nuclear, y estimula los genes del ADN. Bueno, sobre el metabolismo de los glúcidos, a niveles normales tiene pocos efectos. Cuando hay hipotiroidismo disminuye la glucólisis y la glucogenólisis, y cuando hay hipertiroidismo aumenta la glucólisis y glucogenólisis. O sea que los efectos sobre el metabolismo de los glúcidos, sobre el metabolismo de los glúcidos depende de los niveles hormonales. En cambio, sobre el metabolismo de los lípidos lo habitual es que cause lipólisis y aumente la beta-oxidación, y sobre el metabolismo de las proteínas que estimule la síntesis proteica. Bueno, a modo de resumen final de las principales hormonas que tienen que saber, y su acción, con una sola palabra, definida su acción con una sola palabra, en el metabolismo de glúcidos, lípidos y proteínas, tenemos que la insulina es una hormona hipoglucemiante, lipogénica y anabólica. El glucagón al revés es una hormona hiperglucemiante, lipolítica y catabólica. La adrenalina igual es hiperglucemiante, lipolítica y catabólica. Con respecto al cortisol es hiperglucemiante, lipolítico, periférico, puede ser lipogénico central, y es catabólico o anabólico según el órgano. No es lo mismo el hígado que el músculo o el adiposo. Y con la somatotrofina tenemos que sus efectos son hiperglucemiantes, lipolíticos, anabólicos. Esto es lo más importante que yo quiero que recuerden del metabolismo de las hormonas, de la acción de las hormonas sobre el metabolismo, para poder comprender el perfil hormonal de situaciones tales como el estrés en la OP7 o como el ejercicio en la OP8, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. Bueno, la bibliografía era de siempre: Blanco, Feducci, Harper, Leninger, Strayer, Devlin, Montgomery. Si alguna vez alguno de ustedes, cuando vaya a clases presenciales, quiere visitar la biblioteca del instituto, ahí tengo todos estos libros para que los puedan chusmear. ¿Tá? Y otros libros de química también, algunos en inglés. Porque la química a veces nosotros como médicos no nos gusta. Es decir, nos resulta algo árido, difícil de entender, porque no estamos estudiando bioquímica, estamos estudiando medicina. Sin embargo, es muy importante, porque el nivel molecular es donde empieza todo, básicamente. Entonces es muy importante comprender la química biológica para poder entender determinados procesos fisiológicos. Así que a aquel que le interese, bienvenidos al instituto a chusmear en la biblioteca. Con barbijo, según protocolo. Bueno, polluelos, nos vemos en la próxima clase donde les voy a hablar de integración y regulación metabólica en el ejercicio. Sigan cuidándose, polluelos.